Hola, buenas, ¿me escuchan? Hola, Zoe. Hola, profe. ¿Se escucha bien? Ay, bueno, muchas gracias. ¿Ve? Gracias por decirme que sí se escucha bien. Ya casi estamos esperando a Sergio, ya se va. Ay, ya veo a Sergio. A ver si se conecta. Déjame ver. Sergio, ¿puedes conectarte? Sí. Vamos a ver. Sí. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y vos? Muy bien, por dicha, muchas gracias. Ay, no, gracias a vos por apuntarte a esto. Mucho gusto. Ay, sí. Bueno, bueno, ya ve que veo que hay gente conectada, pues quería contarte y contarles a todos que esta idea a mí se me ocurrió a raíz de la interacción que tuvimos después de la exposición que hubo ahora en diciembre de la Mm, colectiva, que era ujú. como, bueno, Sergio está bueno, los dos tenemos un cuadro, creo que todavía está esa exposición ahí. Sí. Ambos fuimos a la inauguración, ambos vimos las obras del otro y después no nos conocimos, entonces a raíz de eso yo me quedé pensando que a veces uno va a exposiciones, va a inauguraciones y termina y no conoce a los artistas, ¿verdad? Y la vida Ujú, pasa y no hay tiempo y no saca uno el rato, ¿verdad? O como buen tico uno dice, sí, vamos un día de estos, nos tomamos un café y las cosas no pasan. ujú, Y aquí en Costa Rica hay tanto talento y tanta gente que de verdad que uno quiere conocer, que de verdad que te agradezco un montón, Sergio, que te hayas apuntado a esto. Y, y bueno, no sé si querés contarnos un poquito de vos como artista, cómo empezaste, sos solo artista o te dedicas a otra cosa, contarnos ujú. un poquito. Ok, bueno, primero, igual, muchísimas gracias por esto, por esta oportunidad. Creo que sí, que es muy importante conocerse entre artistas y demás del año y 2 meses que tengo de estar exponiendo. He ido conociendo artistas, pero siento que muy pocos. A veces expongo con tantos artistas, pero no tengo esa oportunidad de conocerlos. Entonces, este tipo de dinámica me parece que sí, que es muy grata y muy importante. En cuanto a mí como artista, pues comencé hace unos 9 años como tal, pero es una pasión que desde niño está, un sueño que desde niño está, desde que era bebé, los colores siempre me han llamado la atención, los colores fuertes y así, eh, y la música como tal, que ha tenido su buena influencia y su buen impacto, a pesar de que no toco ningún instrumento, ¿verdad? Pero siempre dibujé desde chiquito, pintaba. Sin embargo, a los 8 años me pasó eso de que te dicen que lo típico, los artistas se mueren de hambre, ¿verdad? Sí, Y claro. desde muy chiquito, que es algo que todos hemos escuchado alguna vez. A los 14 me preguntaron qué querías hacer cuando seas grande, qué quieres estudiar, que ya en esa etapa estaba en el colegio, ya uno se va perfilando para el siguiente paso. Y yo me acuerdo que había dicho que quería estudiar arte y lo primero que me dijeron fue como, no, los artistas se mueren de hambre, etcétera. Y me fui por el camino de la arquitectura, que pues sí es una forma de arte Ujú. también. Y, y entrando en la arquitectura, que es una carrera que disfruté bastante, siempre igual el mantra fue como, lo que venga, este, después es que voy a estudiar pintura, voy a meterme a clases de pintura y así. Y fue como ese mantra que como que nunca llegaba mientras finalizaba la carrera, ¿verdad? Entonces llegó un punto cuando tenía 28 años, bueno, realmente fue a los 27 que empecé como me encontré una tela, ¿verdad? Y unas acuarelas que tenía por ahí guardadas y empecé nada más un día como a juguetear Ujú. y me gustó muchísimo y eso como que vos decís, aquí hay un algo, ¿verdad? O sea, la verdad que esto es lo que tiene que venir, pero con 28 años me pasaron dos cosas a la vez, que fue
primero estaba en un trabajo, en un call center que no me gustaba, Claro. ¿verdad? Y aunque me iba bien y todo, realmente no me gustaba y con uno de mis primeros salarios dije, yo voy a comprarme, ya, o sea, el mantra se volvió, no voy a esperar a terminar arquitectura, voy a comprarme mis propias pinturas y mi propio lienzo. Y yo la casualidad que visité a un amigo que también es arquitecto y artista y él lo vi un día pintando en su estudio y lo vi tan fácil como un lenguaje, ¿verdad? Ujú, Y claro. como yo entiendo esto y crecí con esto al tener familiares artistas y en arquitectura, ¿verdad? Sobran los artistas Ujú. y otras amistades, músicos y demás, y fue como yo necesito hacer esto, definitivamente fue como Artea, Claro. comprar el lienzo, ¿verdad? Y las primeras pinturas y darle. Eso fue en el 2016, previo a, bueno, más bien posterior a este primer juego con acuarelas. Y desde ahí siento como que me monté sobre eso y nada más arranqué durísimo y fue un turbo desde entonces. Pero entonces vos, bueno, vos, y entonces, pero tenés toda la base de arquitectura, digamos, o sea, toda una parte académica bastante fuerte. Correcto. De hecho, para mí, yo siempre lo he dicho, arquitectura, en lo que a mí me ha ayudado con la pintura es en el tema de Ujú, composición. claro. Hay muchos elementos que se repiten. Con una amiga fotógrafa hace muchos años, de hecho, en las vacaciones, antes de meterme a ese trabajo que por dicha odié Claro. para comenzar a pintar, ella me ha dicho, es que todo es Ujú, composición. En el arte, cualquiera que sea el arte, todo es composición. tienes razón. Entonces eso se me quedó muy pegado y siempre lo he dicho. Para mí arquitectura me preparó mucho para esto. Claro, pero yo veo que ahora, bueno, no sé si ahora en un ratito podés mostrarnos algo de tu obra Uh -huh, porque rompes mucho al trabajar, o sea, trabajas de una forma muy libre, uh -huh. ¿verdad? Como con mucho flow, mucho ritmo, mucho movimiento, no tan estructurado como es el dibujo arquitectónico. Es como te pasaste al otro lado, rompiste la estructura. Completamente, completamente. En arquitectura, yo creo que ahí lo que pasa es que en arquitectura, que muchas veces se sintió como un nadar contracorriente, es precisamente esa estructura. Y Ujú. yo creo que yo tengo un espíritu que más bien se desencadena y busca desencadenarse y que sea libre y que pueda ser juguetón incluso, ¿verdad? Y para mí, cuando comencé a pintar, tenía una idea muy diferente, me fijaba, digamos, en lo que otros artistas hacían y me imaginaba haciendo lo mismo, entonces veía paisajismos y cosas así, pensaba que iba a hacer eso, y cada vez que empezaba haciendo eso, terminaba en otra cosa completamente diferente y a veces era muy surreal, a veces era muy abstracto, un poco de todo, ¿verdad? Entonces ahí me di cuenta como que no tenía este temor a encasillarme en algo y no limitarme Ujú. en algo. Pero yo creo que eso es muy valioso porque a veces eso es lo que cuesta más. O Uh sea, -huh. siento que vos tuviste ese privilegio de poder soltarte sin limitarte, ¿verdad? A veces, pues, bueno, yo soy profe de arte, a veces yo trato de que el estudiante busque esa libertad y no, ¿verdad? Se trate de encasillar, en buscar algo específico o algo como alguien, sino como en una búsqueda más personal. Y yo no sé, yo no conozco, estoy igual conociendo tu obra recientemente, Uh pero -huh. yo la siento muy musical. Uh Yo no sé -huh. si tengo una percepción correcta o me podés, no sé, contarme un poquito sobre cuál es tu proceso creativo, porque yo siento que hay mucha influencia por el movimiento y por el ritmo que tiene, ¿verdad? Completamente, completamente. Digamos, para mí, en la influencia que he tenido, puedo decirte que, digamos, desde muy niño, yo iba a la casa de mi mejor amigo de la infancia y la mamá era esta artista que había inculcado mucho en ellos, el arte como tal, entonces tenía libros de Picasso, de Miró, y me hacía verlos, inmediatamente yo sentía esta atracción de la que hablo, y siempre tenía música clásica, entonces gracias a ella conocía a Mozart, a Beethoven, Vivaldi, etc. Y por otro lado, como paralelo a eso, me acuerdo, digamos, siempre muy niño, como que la música siempre me gustó muchísimo. Me acuerdo de estar
viendo La Juventud y ver un video de Kiss en blanco y negro que me Ajá, transportó y yo estaba como con mis Legos y fue como, esto es espectacular. Y claro. luego, y luego me acuerdo como tenía 7 años tal vez y llegó mi hermano con un amigo que me puso un cassette de Metallica y eso revolucionó mi vida completamente. Yo creo que mis compañeros de la escuela todavía se acuerdan de mi obsesión con Metallica en los primeros años de mi vida, ¿verdad? Y más allá de eso, la música siempre ha sido como una parte obsesiva mía, en el sentido de que siempre estoy buscando música, siempre. O sea, yo siempre estoy rodeado de música. Cuando pinto estoy bailando, estoy cantando y, ¿cómo se llama? Ha influido mucho en el movimiento, en los colores. Entonces, por ejemplo, para mí escuchar un jazz o un rock muy progresivo, metal ya llegando a tarro o incluso hasta pop, ¿verdad? O sea, es como muy mezclado Ujú. y tiene de fijo, mucha influencia de mí. A veces creo que más que los artistas que me han influido, que por supuesto tienen su gran valor, pero la música está muy presente. Y también escribís. Sí, sí, también escribo. Eso se dio a partir más que todo de los 12, 13 años, precisamente porque soñaba en aquel entonces con ser un músico, entonces empecé a escribir canciones que nunca llegaron a tener sus acordes ni nada, pero eso fue como el inicio. También se dio a partir de que conforme, sobre todo en esta etapa, a los 14 años, que me vendieron esa idea de que el artista se moría de hambre, eh, empecé como a dejar de pintar pues obviamente con colores y mis dibujos empezaron a blanco y negro pasaron a solo rostros, de solo rostros a solo ojos. Entonces vos encontrabas en un cuaderno de dibujo mío un ojo por ahí perdido. Pero creo, digamos, reflexionando sobre eso, que el arte tenía que salir de alguna manera. O sea, la creatividad Ujú. me impulsaba a algo y tenía muchas emociones, más en la adolescencia, que hay tanto, ¿verdad? O sea, como por explotar, como que quiere salir, que quiere definirse, que quiere conocerse y conocer, que comencé a escribir y a escribir como loco. Quería escribir siempre un cuento corto, de vez en cuando lo logré, pero más que todo eran como poemas asonantes, de vez en cuando uno consonante, y eso estuvo muy fuerte, sobre todo en mi adolescencia. Ya de adulto ahí he estado, pero conforme me iba acercando a la pintura fue como que empezó a hacer esto, porque como me lo dijo mi mamá una vez, mi primer amor siempre fue la pintura. Claro, claro. Sí, 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 te entiendo. O sea, uno como artista tiene una necesidad que es imposible, o sea, sí que es como imparable, es como un tsunami que Claro, tiene que salir de algún lado. sí, Entonces, en el momento en que pudiste retornar a los pinceles, obviamente que va a tener más prioridad, o sea, va a tener prioridad sobre otras partes artísticas. Y entonces, contame cuál es tu proceso para hacer una obra. ¿Es 100% libre o cómo nace una serie, digamos, para vos? ok, generalmente es muy impulsivo, muy improvisado, rara vez sale de un boceto, si hay uno que otro que sí ha salido de un boceto. Ahora te puedo mostrar una obra que sí, por ejemplo, sí salió un boceto, pero ya como proceso así ritual, lo que hago es que prendo palo santo generalmente. Entonces una vez había leído un libro que trataba sobre el hinduismo y los yogis y los swamis. No me preguntes nada al respecto porque realmente no conozco mucho de eso, pero me acuerdo que hablaba como a mí siempre me han gustado mucho las mitologías, sobre todo, y hablaba de Dios. O sea, ellos tienen como sus varias, no sé si llamarles personificaciones Ujú. de Dios, y hablaban de la madre divina o la madre cósmica o la madre creativa. Y entonces lo escribían como con esta sensibilidad que creo que se arraiga mucho al artista. Y, y eso me gustó muchísimo. Entonces, siempre que prendo el palo santo, cierro los ojos, respiro 3 veces profundamente y ¿cómo es que se llama? Y se lo dedico a la madre creativa. Entonces, y ahí nada más arranco y generalmente es
como te digo, influido por música y así es como los colores que me suenan en ese momento. Ok. Entonces, lo que quiero, un rojo, un anaranjado y un amarillo, ¿verdad? O un verde, qué sé yo. Entonces ahí empiezo a tirar, ¿verdad? Bueno, preparo, obviamente, previo a eso, preparé el cuadro con el gesso y todo eso. Bueno, depende, si uso acrílico, si uso óleo, voy directamente con el óleo y así es como ya con los colores empiezo como a buscar una forma. Entonces, donde empiezo ya a combinar esos colores y ver qué sale y llevo una segunda, una tercera capa, empiezo a ver algo. Entonces, como muchas veces pasa que las formas que empiezo a ver, como con el cuadro que tengo aquí atrás, ahí antes yo veía un bote, pero después ese bote se me hacía como una figura así, donde decía yo, no, ahí hay un maestro tocando la trompeta. Y entonces así empiezan a salir. A veces los cuadros es como que empiezan a contarse por sí mismos y empiezan a descubrirse por sí mismos y eso es un efecto lindísimo que motiva a seguir. Es como cuando comienzas a leer una historia chivísima y nada más te atrapa y querés seguir adelante, pero a la vez es loquísimo porque sos vos quien estás pintando. Claro, a mí, perdona, a mí es como lo contrario, a mí llegar a esa parte me es muy difícil, porque si vos ves mis cuadros es súper estructurado, Uh-huh. ¿verdad? Y ahí va esto y ahí va lo otro, entonces yo realmente admiro mucho cuando el artista tiene esa libertad o se da esa libertad de que, no sé, casi que el cuadro te pinta a vos, porque es como su propia personalidad la que va saliendo, ¿verdad? La del lienzo en sí o la Uh-huh. pintura que quieren hacer ahí a través de vos, sos como un canal. Claro, Entonces, claro. eso me llama mucho la atención porque es totalmente atípico con respecto a lo que yo hago, ¿verdad? Bueno, yo cuando he visto cuadros como los tuyos, yo los admiro muchísimo porque, digamos, sobre todo lo tuyo, que es como mucho de urbanismo, porque al haber estudiado arquitectura, para mí eso es fascinante. Entonces, yo siempre digo como, qué chiva poder tener esto, además, porque yo tengo un, yo soy muy, muy disperso, entonces, para mí el sentarme a ver algo y poder trazar, digamos, unas líneas, cosas así, me cuesta muchísimo. Yo no, siempre estoy disperso y aquí que allá, y es que me pongo a hablar y que me pongo a cantar y que me pongo a bailar y estoy aquí, me cuesta muchísimo. Entonces, alguna vez me traté de poner como con alguna figura geométrica que tenía por ahí a sacarlo y fue un desastre. Pero yo me he dado cuenta que en esa libertad me encuentro mucho. Yo siempre, digamos, académicamente crecí bajo el estigma muy distraídos, muy disperso, aquí que allá. Curiosamente, para las clases de arte era buenísimo, Uh -huh. porque me pasaba mucho que a mis compañeros la mamá les hacía el trabajo y yo, ¿verdad? Lo hacía y me esforzaba y todos conscientes. Entonces era como, ¿verdad? Claro. Entonces, pero, ¿cómo se llama? A la hora de pintar me he dado cuenta que eso de ser disperso no es tan así, porque una vez que estoy en mi cuadro, puedo estar manteniendo una conversación con vos o estar escuchando de una canción que me encante, que me vuelva loco, o no sé, que yo estoy en ese cuadro y me he cronometreado hasta 12 horas seguidas de que estoy ahí metido y cuando me doy cuenta es así embarrado de pintura e incluso he llegado a trabajar en esas 12 horas 8 cuadros a la vez, creo que ese es el máximo, porque es como digamos, creo que esta de influencia musical es como estar haciendo el disco completo, de cierta manera. Claro. Entonces, y más sobre todo con el óleo, que digo, capaz que seque para no, ¿verdad?, arruinarlo, y entonces y paso a ¿verdad? Y después y por ahí, o me ha pasado muchas veces que digo, hoy voy a trabajar este cuadro, pero entonces como que el otro me empieza a guiñar el ojo y decirme, no, 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 para acá. Entonces Claro, me paso ahí y es riquísimo. Entonces realmente es claro, algo que disfruto muchísimo. claro. Sí, pero ya una vez que estás en la zona, ya está ahí metidísimo. Completamente. Claro, claro, es buenísimo. Sí, bueno, yo sé, no sé si vos tenés diagnóstico de déficit de atención, yo tengo déficit de atención. Uh-huh. Y algún superpoder que tenemos es que cuando tenemos el Uh-huh. hiperfoco, somos excelentes en eso. Y Uh-huh. todo lo demás tendemos a negligirlo un poquito, ¿verdad? Pero eso que es el interés que a uno, el que tiene más uno, ese es como el que uno no hay forma de que uno le quite la atención. Ahí ya uno Uh-huh. no es disperso, ya uno está en lo de Claro. uno. Uno nació como para eso y
Y eso me parece chivísima. Sería genial ver un video como un timelapse de vos pintando todos esos cuadros a la vez en todos esos. Sería chivísima. Para que lo piense ahí un Me día lo haga, porque sería parece una buenísimo excelente ver. idea. Podría tratar. Sí, 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 porque sería chivísimo después ver un timelapse de, ok, pasó a este y pasó a este otro y brincó a este y brincó a este y cuál fue el resultado. Pero digamos, ¿puedes terminar un cuadro de un solo o los vas trabajando en el tiempo, uno por uno, ahí cómo van saliendo o cómo haces? Creo que van a como van saliendo, o sea, hay cuadros que tienen 8 años y no los he terminado, y hay Ok, cuadros que en un día, y a veces mucho de eso es que, digamos, ahora estaba en un cuadro, de hecho yo decía, es que creo que ya podría estar terminado, y en eso me quedé viendo un punto y dije, no, todavía no, y ese cuadro es el que yo le digo el eterno, porque ahí sigue conmigo. Hay otro cuadro que, por ejemplo, fue un día que quería pintar demasiado y tenía, no sé, semanas de no pintar y tenía el cuadro en blanco, ¿verdad? Y el día que iba a pintar, que era mi día libre, dime, en la madrugada algún borracho chocó mi carro, entonces tuve que pasar por todo lado buscando cámaras, entonces ese día no pude pintar el cuadro, se me fue la luz del día, y entonces fue hasta el día siguiente que me acuerdo que llegué al trabajo y, por ejemplo, el trabajo que podía hacer en 8 horas lo hice así, en 2 horas y lo hice muy bien para decir, ok, a partir de acá cuadro y me fui y fue como que no solo eran las ganas de pintar, sino la emoción de furia, chicha, lo que había pasado, de llegar a este cuadro y tirarle durísimo claro. y cuando me cuenta fue, y mira, es la primera vez que termino un cuadro en un día. Ajá. Entonces, eso es relativo, pero sí puede pasar. O sea, hay cuadros que terminan meses, en años, en días. Y, y mi pregunta, ¿acrílico o óleo? ¿Qué preferís? Realmente no tengo una preferencia. Me gustan muchísimo las dos. Creo que me inclino más por el óleo porque me gusta cómo resbala, realmente. O sea, es como, siento como que tiene o sea, como una, ¿cómo decir? Como una fórmula dentro de sí que te permite jugar más y experimentar más y a la vez te enseña muchísimo sobre paciencia, ¿verdad? Porque hay veces que hay que Completamente. dejar un cuadro una semana ahí esperando. Ahorita tengo ahí 3 atrás que estoy trabajando día hace un par de días que no los he podido tocar porque están súper frescos. De hecho, ahora arruiné un pantalón lindísimo que tenía, está rojo ahora. Pero Ajá. bueno, cajes del oficio, ¿no? Sí, no, yo para el óleo sí, yo no tengo paciencia por lo mismo. La Ujú, acuarela se me ujú. seca rapidísimo y el acrílico también. Sí, 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 No puedo. sí, sí. No, no. Y yo usualmente estoy trabajando una sola obra. Muy pocas veces tengo varias simultáneas. Ujú. Entonces, no, con el óleo me arranco las mechas. O sea, no. O sea, para darla, puedo enseñarlo, pero es el trabajo de un estudiante, pero mío no. Me Sí, cuesta sí, mucho. sí. Pero sí es riquísimo y el montón de capas que se pueden hacer y todas las veladuras es otra textura totalmente, pero es para alguien de paciencia, definitivamente. Y Claro. entonces, desde que vos empezaste a este punto, ¿cómo has visto tu evolución como artista? Qué es lo más rico que has vivido? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Esa es una excelente pregunta. Primero, el sentir como, es como una parte muy, creo que hasta espiritual de, este es mi propósito, o sea, aquí es donde me encuentro. Eh, Después, como artista autodidacta, el ver el proceso, digamos, hay veces que veo cuadros de los primeros y a lo que hago hoy, y si veo como un desarrollo que es casi como si yo me pudiera dar mi propio título, de Mm, decir, ujú, claro, aquí hay una constancia, aquí hay mucha pasión y un proceso muy largo de ujú. donde muchas veces tuve dudas, o sea, hay dudas que hasta el día de hoy de vez en cuando tengo, y siempre entre más o sea, entre más veo la satisfacción propia e incluso donde personas alrededor mío o personas que no he conocido, como me pasó, que fue lo más lindísimo, el primer feedback que tuve en una exposición que fue de un niño, decirme, a mí me encantan las ballenas, ¿cómo es que se llama? Decirme, sí sirvo para esto. O
esto es para lo que yo vine a este mundo. Entonces, todo eso, todo ese proceso me ha generado mucha seguridad en mí mismo. Había una compañera en la universidad de artista que era increíble, que, por ejemplo, a mí me intimidaba mucho que ella viera mis obras. Y me acuerdo que un día me agrega a Instagram y me sale que me empezó a seguir y yo dije, ah, escucha, a ver mis obras. Y, o sea, y en ese momento, o sea, hasta me puse así y de un momento a otro, hola Sergio, ¿cómo has estado tanto tiempo? Madre, qué chido lo que estás haciendo, me encanta, aquí que allá. Y en ese momento fue como, y ya, yo, verdad, ese ya me sentía que tenía la vida de la banda de Capitán y iba a ganar el Claro, mundial, ¿verdad? claro, Entonces, claro. todo eso ha sido muy, muy satisfactorio porque todas las inquietudes, complejos, inseguridades que tenía en un principio se han ido contestando poco a poco. Es que yo creo que uno lucha mucho con eso, Ujú, ¿verdad? Porque como uno necesita, o sea, siento que la mayoría de los artistas, no todos, pero la mayoría de los artistas plásticos de alguna forma necesitamos un espectador. O sea, ocupamos la conversación con el espectador. ujú, ujú. Algunos se lo dejarán para ellos y los tendrán guardadito y está bien, pero entonces Claro. para uno esa mirada de ese otro es Ujú. importante. Es importante y da nervios y da susto y duda uno. Y después uno Claro. dice, no, pero ¿por qué dudo si es lo que yo quiero hacer? Sí, sí, Pero sí, igual uno a veces sí, duda, sí. ¿verdad? O sea, entonces maneja uno mucha inseguridad muchas veces, que no Claro, debería, pero siempre está. claro. Y es interesante porque si hay personas, digamos, que se han tenido la confianza de decirme, no me gusta, pero nunca nadie me ha dicho que sea malo. Generalmente el comentario es, está muy bien hecho, pero no me gusta porque no es mi estilo, o está muy loco para mí, algo así. Y eso Es yo lo válido. aprecio muchísimo. Ujú. Y realmente yo creo que esa fue otra de las ventajas de estudiar arquitectura, que fue que de ahí nos ponían a hablar de los proyectos del otro y hacer crítica constructiva, y había quien siempre tenía crítica destructiva, ¿verdad? Entonces yo siento como que eso me ayuda mucho a formar un callo y emocionar que me permite, ¿verdad? Aceptar cuando alguien me ha dicho si sí o si no, ¿verdad? Y no desmoronarme por eso, sino más bien seguir adelante y confiar en mi propia mano como artista. Y en lo que lo hace a uno feliz, a Totalmente. final de cuentas. Es Sí, que sí, sí. no va uno a sacrificar la felicidad por la opinión de Ujú, alguien. ujú. O sea, es que llega un punto que para uno como artista es como el aire. O sea, uno no puede no hacerlo. Completamente. Es, bueno, para mí es súper depresivo, ¿verdad? Ujú. Sí, cuando paso tiempo que por algún motivo no puedo pintar, o sea, no, es terrible, es terrible. Total, totalmente. Es como te decía en ese ejemplo, el día que me chocaron el carro, que tenía no sé cuánto tiempo no pintar y ya me sentía como muy, muy lleno por dentro. Hablando una vez con una terapeuta y contándole mi proceso, me decía, es que para vos, sin darte cuenta, se ha vuelto arte terapia. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando he tenido amistades que vienen con algún problema emocional, algo así, quieren desahogarse un poco, yo lo que siempre les digo es ocúpese y ojalá sea algo artístico, pero es que yo no sé pintar, yo agarro un pincel y ya, y yo tengo algo que le llamo el cuaderno del caos, que es un cuaderno de dibujo muy grande y ahí rayo y ahí me vuelvo loco, intransigente, y si estoy escuchando una canción y me gustó un verso, lo apunto ahí, o sea, a nada más a botar. Entonces, por ejemplo, lo del cuaderno del caos, yo siempre lo recomiendo a quien sea, yo digo, es que eso es para ustedes, usted no tiene que verlo como que usted lo va a exponer como una obra de arte. Si Ajá. te nace pintar o dibujar para un público, adelante, qué rico. Bueno, ya lo estoy apuntando aquí, eso es una buena idea. Yo debería tener un cuaderno del caos, definitivamente. De fijo, un día te lo enseño, es muy, muy Ah, chido. sí, 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 me parece chivísima la idea, es súper catártico Sí, totalmente. y sin restricción. Sí, sí, Ajá, sí. me Es que parece demasiado, demasiado chiva. eso, digamos, una de las cosas que a mí más me preocupaba como artista cuando empecé, yo antes, y puedes preguntar a mis amigos más cercanos, hace unos 5 años yo no me consideraba artista, incluso tal vez hace unos 4 no, yo creo que yo me empecé a considerar artista en el 2021 cuando concluí mi primera obra, bueno, realmente mi segunda obra. Mi primera obra la concluí con el primer cuadro que hice, que fue
en el 2016, el día este que fui a Artea con mi primer salario de este call center y me compré los acrílicos y los pinceles y este cuadrito. Pero fue hasta la segunda obra que realmente me consideré un artista. Pero a lo que iba, que me dio un poco fue que me daba miedo que los artistas en sí, que el gremio me descalificara como tal. Y realmente la apertura ha sido increíble. Las personas que he conocido siempre me han dedicado desde excelentes consejos hasta mucha armonía, mucho amor, ¿verdad? Entonces eso ha sido muy lindo y es que curiosamente, como que uno, este temor que yo tenía justo antes de mi primera exposición, hablé con una persona que lo que me dijo es que usted lo que hace son rayonazos, usted es muy loco aquí que allá. Y fue una persona que dejó botaba su curso de pintura en algún momento. Y entonces, yo me acuerdo que en ese día le dije, ¿usted sabe quién es Basquiat? Que dicho sea paso, es uno de mis mayores influencias. Me dicen, no, no sé quién es. Entonces se lo enseño, ¿verdad? Y Basquiat, que parecía que dibujaba como palitos y como chiquito. Y aquí, y le digo yo, ok, un cuadro de este mago y se vende por tanto. Y tuve una gran influencia en los 80s y sobre todo con el graffiti y este tipo de cosas, ¿verdad? Hasta que emocionó a muchísimas personas alrededor y en una cuna del arte como lo de Nueva York. Entonces yo le decía a ella que, que estaba bien, que no le gustara lo que yo hiciera, que lo descalificara de tal manera que eso no importaba, que era subjetivo, pero que lo bonito es hacer lo que uno quiere. Y entonces yo siempre creo de ella que se volvió una persona muy crítica, que le faltó como terminar eso, como concluir eso, que realmente le hacía muy feliz. Otra vez me pasó en una de las exposiciones que un señor llegó y se me acercó, yo estaba pintando en vivo y me dice, me empezó como a piropear el cuadro y entonces me dice, es que yo antes pintaba y me enseña un cuadro chivísima, era como un tango y se sentía más el tango, ¿verdad? Y me dice, es que yo tuve que dedicarme a ganarme los frijoles bien. Y yo lo entiendo, no lo critico, pero en ese momento inmediatamente empecé a decir, escucho, asiento, pero no voy a interiorizar esto, porque mi camino sí va detrás de esto. Y lo que yo trato de decirle a todo el mundo es, agarro un pincel, o sea, cuando me dicen, es que a mí me gustaría pintar, o lo dejo botado, es como, una pregunta que surge mucho cuando la gente se da cuenta que pinto es, ¿y cómo empiezo? Y yo les digo, vaya, compré un cuadro en Pequeño Mundo, son muy baratos, un pincel y pintura y nada más arranque. No espere que una pincelada le vaya a salir el cuadro completo, que creo que eso es mucho lo que mucha gente espera al principio. Claro. Y no pretenda que sea algo para el mundo, hágalo para usted. Después decida si usted quiere enseñarlo o no. Hay artistas increíbles que conozco, incluso algunos que he visto en Instagram, que pintan para ellos mismos, que dicen, mis obras no están a la venta. Y eso a mí me parece muy, muy chido. Claro, claro, definitivamente. ¿Y tenés alguno que nos puedas enseñar ahorita y contarnos un poquito la historia de alguna de tus obras, si se puede? Claro, claro. Bueno, empecemos tal vez por este, que es de los más Ese, recientes. ese es de mis favoritos. De este es el que te decía el otro día que voy a sacar una camiseta, de hecho ya la mandé a Ah, hacer. chivísima. Yo, Creo yo que pido una. ¿Perdón? Yo pido una. De Fiu, de Fiu. Y este fue, su inicio fue como no sabía a lo que iba realmente. Y nada más hice como el fondo y me acuerdo que incluso lo había empezado así. Ok. Y entonces, y nada más había dejado como el fondo ahí, como que le había puesto un verde como por esta parte. Yo dije, ok, por ahí va, creo que veo como unas montañas. Y lo dejé como para el día siguiente y al día siguiente empecé a ver como estos rasgos de la calavera. Y entonces nada más empecé como con los rosados y una esponja, y de un momento a otro dije, ok, esto no solo es la calavera o el esqueleto, sino que es la conexión y resonancia que hay con todo, porque yo creo que al fin y al cabo todo es energía. Ajá. Entonces, luego me compré uno de los famosos
famosos podcasts, ¿verdad? Que los amo. Yo también. Y yo dije, aquí me meto a jugar, entonces vienen todos estos detallitos, que es toda la energía que se conecta de dentro para afuera, porque yo creo que a un nivel macro estamos conectadísimos en todo, o sea, todos son una parte de un todo. Y así fue como salió este cuadro. Sí, a mí me parece espectacular, o sea, y la paleta de color y todo es muy armónico. A mí me transmite mucha paz. Y sí puedo ver esa parte mística, por supuesto. A mí me encanta, ese es de mis favoritos. Muchísimas gracias. ¿Seguimos a otro? Como vos Porque tengo querás. como 10 Eso, para me encanta. enseñar. Tengo ¿Perdón? como 10 para enseñar. Bueno, no, que te iba a decir que chiva verlo así, porque digamos uno en Instagram no ve el montón de detalles que hay en el fondo, Claro, ¿verdad? claro, eso es una lástima. Por eso me gustaría comprarme una muy buena cámara para que Claro, se puedan apreciar estos claro, detalles. claro. Sí, ahí estoy de acuerdo con Norman, que dice que está súper cool, sí, está súper cool. Muchísimas gracias a Norman. Sí, bueno, enseñar nosotros, sí, Perfecto. claro. Bueno, este que viene, voy a ponerlo tal vez por acá, es uno de los que te decía que empezó, que yo veía como un barco, pero después vi un trompetista, hasta que vi un trío musical que está muy inspirado en una etapa cuando tenía 18 años y traté de formar una banda que no funcionó. Pero me acuerdo que cuando bajaba hacia mi casa, iba como por la Roosevelt y iba con esta adrenalina, ¿verdad? De mucha energía musical porque aunque fuera un grupo pues de adolescentes, adultos, el nivel de energía y hermandad que hubo en ese momento era muy fuerte, entonces quise transmitir mucho de eso y a la vez creo que aquí represento varias cosas. Es ¿verdad? Ajá. Vamos tal vez un poco para atrás, ahí. Entonces, todos los colores es como ese englobe, esa hermandad y algo que para mí es muy importante, que lo he hablado mucho con un par de amigos que son muy amantes de la música, es la importancia de una química en un grupo. Mm, Entonces, pues hay uno que representa el jazz, otro como la música clásica y también a la vez el jazz, pero tiene como esta figura a la vez de mago, ¿verdad? Y por último el guitarrista que es como el que representa el rock y sus varios géneros, pero a la vez representa a uno de mis guitarristas favoritos, o creo que fue influido mucho por él, que es John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers, que ujú. todos mis amigos saben que amo esa banda y que me da una vibra increíble, que a la vez por los colores quise transmitir mucho en esto. Entonces, tal vez ahí no sé muy bien si lo acerco, empezamos a ver cómo, ¿verdad? Cómo vienen todos Claro, estos patrones y juego y movimiento y ritmo que conforma eso y cómo también se empiezan a meter en los mismos músicos. Y es como, yo creo que en común con el cuadro pasado es como esa energía, yo la llamo que es electricidad, como una humedad eléctrica, ajá. hace uno entre el exterior y el interior. Entonces, que es mucho esa sensación que nos pasa cuando pintamos, que somos no solo como el cuadro y uno, no, es el cuadro y uno siendo uno, es una relación, como decías vos, un poco Ajá, mística que se empieza a generar, que es casi esotérica. claro. Tiene muchos fans ese cuadro y ya le ¿Perdón? ofrecieron hacer una banda de rock también. ¿Perdón? ¿Cómo Entre dijiste? la gente que está comentando ya le ofrecieron una banda de rock y ese va siendo el favorito. Qué chida, muchas Pero, gracias. pero sí tiene una similitud también con respecto a que siempre juega como con el entorno, hacia el Sí, todo, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pasamos al siguiente. Claro, Oh, bueno, este es el de la ballena que te mencionaba, es del chiquito. el chiquito, que se me acercó y después cuando me di cuenta tenía 5 chiquitos a la par y todos diciéndome que querían pintar y yo, por favor, háganlo. Es Ajá, muy grande y no tengo tanto espacio, ok, pero, ok. hey, Sí, sí, sí se ve. este lo hice con una técnica que no sé exactamente cómo se llama, pero es esa, yo sabía que quería hacer una ballena. Y es que a mí me encantan los animales. Y entonces agarré como un vaso de agua, el acrílico y empecé
a tirar, a tratar de hacer la forma. Y ahí fue saliendo poco a poco. Los colores me encantan. Muchísimas gracias. También tiene muchos, o sea, trabajas muchos niveles, como muchas capas. Sí, 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 definitivamente. Es que hay una particularidad con mis cuadros y es que es muy raro, aunque sí tengo uno que otro. Por ejemplo, mi hermana le regalé para su cumpleaños un cuadro que a ella le había gustado mucho, que sean casi como dos gotas así acrílicas y un par de gotas rosadas. Ujú. Y, y ese cuadro es muy, ¿cómo decirlo? Muy simple, tal vez, o sea, muy fuerte, pero muy simple porque es un fondo blanco y dos gotas. Ok. Yo necesito como que se sienta el cuadro, o sea, Ajá. es como lo mismo que hablábamos de la música, que para mí es muy necesario eso, como que la música te mueva. Entonces yo necesito que el cuadro me mueva. Y si no es así, si es como estático, no, me empiezo a sentir como ansioso, como que atrapado. Entonces yo de verdad necesito eso, que el cuadro se mueva y a la vez creo que, por ejemplo, con los colores de hay una especie de surrealismo en él que a la vez da como mucha vida. Ajá. Sí, sí, hay mucha textura visual en todos tus cuadros y hay mucho ritmo, ¿verdad? O sea, son súper orgánicos. Muchísimas gracias. Cualquier cosa menos estáticos. Por Sí, dicho, pero si no, o sea, si no de fijo no sería para mí esta carrera. sí. Ese ¿qué tamaño tiene, más o menos? Este es de 1 metro por 70. Y ese es acrílico. Este es acrílico. Sí, está bellísimo. Al final, ¿los acrílicos vos los barnizás o preferís dejarlos como en crudo? Uso por aquí bueno, está muy al fondo, como una tipo de spray como laca que Ujú. les da un acabado mate. A este no se lo he puesto Ok. todavía. ¿Te gustan más mate? Sí, 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 sí. Hay uno que otro, he visto que hay brillantes y sí, me gustaría utilizarlos porque como siempre a mí no me gusta limitarme. Ujú. Sí, sí, pasas explorando texturas y emociones y sí, sí, me parece chivísima. Exacto. Ese yo lo vi, o sea, lo vi por WhatsApp, pero ese me encanta a mí, el que sigue, el tríptico. Este todavía no lo he publicado, es acrílico. Siempre hay como una influencia del cosmos, pero a la vez, esto para mí es el que representa la música. ¿Cómo lo hago? Es que es como es un tríptico, déjame me acomodo. Ok, Esto va a no, ser pero más fácil. bien donde estaba, no es más fácil mover el celular, porque ahí se ve bastante bien. Eh, exacto. Ajá, Sí, creo que como ajá, ahí. ajá. Este es un cuadro que más allá del cosmos y eso, creo que representa de una manera muy abstracta lo que para mí es la música. Ok. Entonces, cada color y así, y era donde escuchaba el bajo, donde escuchaba la batería, la voz, las guitarras, etc. Entonces, por ejemplo, si vos lo empezás a ver, Ajá. porque además tengo una particularidad que es que yo escucho discos completos. Entonces, esto fue un disco completo. Entonces, digamos, el fondo azul viene siendo como el ritmo, la melodía y así. Entonces, en donde empezás a ver estos puntitos y así son como diferentes balances en la música, en las melodías, en los arreglos, en los acordes, en los solos, y diferentes cosas que se me van representando porque al fin y al cabo yo, donde escucho la música veo colores y formas. Y así Ajá. es como trato de representarlo en mis cuadros. Sí, espectacular. ¿Y qué estaba escuchando? No me acuerdo. Creo que estaba escuchando, no, fue con otro que estaba escuchando jazz. Eh, creo algo de rock progresivo, que es lo que últimamente he estado escuchando, pero no recuerdo qué exactamente. ¿Y qué es lo que más escucha en prog? ¿Qué es lo que más le gusta? Del programa. Del prog, ajá. Más clásicos, más contemporáneos, más metalero.
realmente de todo, depende mucho como del humor, porque como siempre estoy descubriendo, entonces me gusta muchísimo como a veces hasta brincar totalmente de un lado a otro, Ok. entonces además siento como que eso no me limita como irme por solo una línea. Creo que fue escuchando mucho rock italiano progresivo, que es como la tendencia que yo he estado teniendo últimamente y creo que fue escuchando una banda que se llama Maxophone, si no me equivoco, pero podría estar mintiendo. Ok. Tendría que ver como mi historial de Spotify, pero no sé. Ok, ok. No, pero está chivísima. Me encantaría ver todas esas obras en una exposición. O sea, ojalá sea un plan pronto. Es un plan, espero en algún momento, esa es una de mis metas, tener mi propia exposición en algún momento para poder, ¿cómo es que se llama? Exponer todo y no que sea solo una, sino que se pueda leer todo el lenguaje que yo he estado tratando de expresar. Ajá. Bueno, ahí después le paso ahí unos contactos a ver si la logramos hacer, porque qué chiva irlas a ver todas juntas, ¿verdad? Muchísimas Y gracias, que muchísimas ojalá gracias. en la inauguración tenga un montón de la música que ha influido sobre las obras. Sería una experiencia muy chiva. Claro, claro. De hecho, a mí lo que me gustaría es precisamente eso, o sea, que no solo sean las obras como tal, sino que escoger como muy meticulosamente música que pueda ir acompañando eso para que se sienta a la vez como la misma vibra de mi estudio. Exacto, eso sería genial. Ujú, Sería una excelente idea. Es una propuesta chivísima. ujú, muchas gracias. Y esa sí se la enseñé hoy a mi mamá le encantó hoy. La de atrás Ajá, la es que tiene mucho rojo. esta, fue escuchando funk. Vamos a ver. Ok. Sí, esta fue escuchando puro funk. Se me olvidó el nombre del grupo, después te lo paso, Ok, ok. pero porque lo descubrí en estos días y simplemente fue como, ya es la primera vez como que digo, quiero hacer como una serie de Ujú. cuadros. Entonces, eh, bueno, perdón, pero voy a hacer un comercial. Veo que Artea se acaba de unir y yo nada más quiero darles gracias porque ellos han hecho todo esto en realidad. Este, ¿Cómo se llama? Y, y bueno, como te digo, es más o menos el mismo concepto, pero sí en vez de progresivo italiano, es puro funk. Entonces, más movimiento. El funk para mí Ajá, tiene que ser una música hasta como sensual de cierta manera, ajá, ¿verdad? Como muy rica. Entonces, por eso es más movimiento, hasta un toquecillo más de desorden. También escuché mucho jazz en a mí me gusta mucho el jazz donde empiezan a llamear, a improvisar. Entonces, eso conecta mucho con mi propia personalidad, ser impulsivo e improvisar y cómo se llama, es lo que trato de representar en estos cuadros. Entonces puedes ver un mismo concepto, pero donde la música cambia. ajá. Me encanta que ese tiene como muchas transparencias y hay unas partes incluso hasta más brillantes y otras más mate, ¿cierto? Ajá, sí, 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 cierto. Este cuadro, bueno, ambos, experimenté por primera vez porque era un pincel al que le tenía miedo, que es el que es como una escobita. Ajá, Y yo dije, bueno, voy a agarrar esto para experimentar. Eh, Estuve pecando mucho de querer ser perfeccionista. Yo siento que a veces el ser perfeccionista puede matar mucho al artista interno. Y hay que recordarse que el artista interno es un niño que le gusta jugar. Y yo dije, sí, ¿cuál miedo? Démosle, juguemos. A usted le gusta jugar, a usted no le gusta limitarse. ajá, Tenés 36 años, actúa como si tuviera 6. ujú, Entonces me puse en el mindset de un chiquito de 6 años y le empecé a dar y terminé bailando con la música. Que cuando yo siento que ya estoy bailando y gente que me ha visto pintar te dicen, Sergio empieza a bailar. ajá, Ahí es cuando yo digo, me volví Saiyajin 5000, porque realmente estoy en la zona y como decís vos, es el foco. claro, claro. No, no, esto está espectacular. Y de los que nos has enseñado ahorita, ¿cuál es tu favorito entre los que ya vimos? Hijo,
Alguno que muchas. tenga algún significado para vos personal. Yo sé que todos son hijos de Sí, uno, sí, todos. realmente es que para mí es muy difícil siempre elegir favoritos. Es como cuando me dicen, ¿cuál es tu color favorito? No tengo, a mí me encantan los colores. Ujú. Y ese amor por los colores no me gusta limitarlo. Entonces, te podría decir que tal vez el que más he disfrutado pintando es el primer tríptico y el de los tres músicos. Bueno, no, la verdad es que la ballena también la disfruté, es que no puedo. Es como mucho amor, es como tener una Ah, relación poliamorosa con mis padres. claro, claro. ¿Y tenés más para ver más? Fijo. Bueno, este es el primer cuadro, este sí tiene mucho significado. Este fue el que te conté, que fui y compré las pinturas y el cuadro y en el 2016 tiene mucho significado porque no es tanto porque sea mi primer cuadro, sino también por mi abuelo, que en paz descanse, porque ah, yo siempre me sentí como un poco como que no tenía un lugar en el mundo y él siempre me hizo sentir que sí tenía este lugar en el mundo y entonces yo a él siempre lo había visto como un elefante porque para mí los elefantes tienen como mucha fuerza pero a la vez mucha serenidad. Ujú. Entonces así fue como salió este primer cuadro. De hecho hasta la firma es diferente. Ajá. Sí, Y no, ese es como ese es el inicio tuyo, ese es un cuadro que va a estar con vos toda la vida. completamente. Y bueno, de estos trípticos y el de los tres músicos, puedes ver mucho la diferencia Ajá, de esto fue lo primero a lo último, ¿verdad? claro, Más allá claro, de eso, claro. eh, tengo este es muy reciente, es inspirado en el jazz. De hecho, es el único que he titulado que se llama Noches de Jazz. Este, entonces, lástima la luz que refleja, Ujú. pero no sabía lo que iba, a la vez estaba escuchando mucho jazz, hice el fondo, entonces empecé a pegar unos amarillos y unos rojos, y un momento a otro vi como este mae con un sombrero y dije, yo aquí veo un mae que viene como muy romántico de la noche urbana, lluviosa, música jazz, película de los 40. Ajá, A partir de eso sale eso, pero igual como en los trípticos empezás a ver las líneas, el punteado, ¿verdad? ajá, Que va con la música. ajá. No, y se ve cómo va saliendo tu lenguaje personal Completamente. en estas obras, ¿verdad? Hay mucha Uh-huh. Sí, coherencia, coherencia emocional. totalmente. El que viene es inspirado, de hecho, en la música Seúl de un grupo que se llama Magma, que recomiendo un montón, que fue uno de los grupos, me lo recomendó mi mejor amigo, que revolucionó como mi amor musical. Estaba en una época hace como 5 o 6 años, muy atrapado en la misma música, el mismo playlist una y otra vez, y me enseñó este grupo que al principio lo odié, y es el grupo que yo siempre recomiendo como pase las primeras horas de incomodidad y te va a gustar un montón. Es un Y gusto entonces, adquirido. sí, sí, de hecho es técnica mixta entre óleo y acrílico y es muy abstracto. Ese me Entonces, encanta. de cualquier Ajá. manera que lo veas, pues, o sea, puedes jugar con él, ¿verdad? O sea, como a tu gusto. Yo solamente lo pongo así, Ok. pero como esa banda tiene mucha textura y siento que es como muy fuerte, no es tan transparentoso, pero para mí representa mucho lo que siento cuando escucho la música de esta banda. A mí me encanta, Muchísimas gracias. me encanta. Me siento como cuando uno ve las nubes y empieza a poder darle forma, Ajá, claro. pero sí, eso está espectacular. Muchísimas gracias. Eh, voy a seguir más bien con uno que tengo por acá, que es uno de los más grandes, que este es otro que no enseño mucho al público, sí está como en mi Instagram, pero no lo enseño mucho, que es el que te contaba que pasó cuando me chocaron el carro y Ajá. ganas de pintar más todas las emociones que generó eso, que lo hice en un día. Tal vez como por acá. Así es, sí lo vi en Instagram, pero claro, así uno ve mucho más las texturas. Sí, sí, completamente. Entonces,
Y es un cuadro que representa toda la energía que tenía en ese momento. Ujú. Yo siento como, bueno, yo lo veo como un montón como de almas, como, Sí, 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 como que como, van subiendo. ajá, pero está Ujú. Y también, chivísima. ¿Se puede acercar un poquito para ver la textura? Eso, claro, así. Sí, sí, tenerlos en vivo deben dar muchas ganas como de hasta tocarlos, porque... sí, sí, de hecho es un cuadro que cada vez que alguien llega a mi apartamento tiene que ver con ese cuadro. Es como, Ujú. y la gente se sienta en el sillón que está al puro frente del cuadro y me dice, podría pasar viendo horas ese cuadro. Y yo sí, es como mi cuadro, este es el que no vendo, pero tal vez eventualmente, Ajá. pero todavía no. Siento que es como el cuadro de mi apartamento en la etapa en la que estoy ahorita. Claro, claro. ¿Tiene título esa No, obra? no, el único que le he puesto como un título, digamos, es este que te dije que se llama Noches de Jazz. Todos los demás, como el de los tres músicos, es como mi manera de identificarlos, Ok. pero solo eso. El de la ballena, le digo el de la ballena, pero solo Ujú. eso es el único que sí le he puesto como un título de momento. Sí, ahí te están preguntando, dice, siento un patrón en la técnica de las obras. ¿Puede decirse que hay un estilo específico? Pregunta Fabián. Eh, Podría decirse que sí, pero no, no sabría ponerle nombres, que es como muy natural. Entonces, yo sí me he dado cuenta que hay ciertas tendencias que hago a la hora de pintar y que a veces es un lenguaje, como una tipología que se puede repetir de cuadros en cuadros o la época en la que estoy, porque no es lo mismo lo que como pintaba en el 2016 al 2018, al 2020, ahora. Ujú. Claro, Ujú. claro. Sí, sí, es muy orgánico. O sea, yo sí siento que tenés un lenguaje muy personal, que muy propio. O sea, estoy repitiendo lo mismo, personal y propio. O sea, pero sí, sí se te nota que hay una emocionalidad detrás de todos los cuadros que es muy vos, definitivamente. Totalmente, yo creo que es un poco la parte de ser autodidacta, digamos, no, pues no estudié arte como tal en una universidad o así, entonces, que esta es una de las cosas que a mí más me intimidaba cuando empecé, como no tener claros algunos conceptos, entonces, pero creo que a la vez es una ventaja siendo autodidacta y en esa libertad ya desarrollada. Eventualmente sí me gustaría llevar cursos y cosas para aprender más que todo mañas y técnicas, pero el desarrollo personal ha sido muy, muy apasionante. Claro, pero creo que al hacerlo más bien de alguna forma te ha protegido de, o sea, de no tener que limitarte, Sí, ¿verdad? Porque a veces uno puede pasar por la academia y la academia incluso puede ser hasta castrante, no, así no, uh-huh, eso no, tiene que ser así, así o uh-huh. así. En cambio, si vos lo has ido descubriendo a tu propio ritmo, me parece un proceso muy rico y muy libre. Sí, sí, completamente. Es que eso es, digamos, eso sí me pasaba muchas veces en arquitectura, que topé con algún profesor que quería muy específicamente lo que él o ella quisiera, ¿verdad? O sea, y no se olvidaba la parte subjetiva y el desarrollo de diseño de uno, ¿verdad? Entonces te limitaban muchísimo y más allá, entre más crecías en la carrera, entonces te ponían a poner todas las leyes que hay en el país y demás, ¿verdad? Entonces, la parte creativa se iba haciendo un cubito al fin y al cabo, entonces para mí esto fue como, si arquitectura era esto, la pintura iba a ser toda la otra cara, o sea, de hecho, Claro. una de mis inspiraciones en arquitectura que trascendió a la parte de la pintura fue el arquitecto Frank Gehry, que él a sus 50 años estaba muy deprimido y, y yendo a terapia adoptó el caos como su propio concepto. Entonces vos ves sus edificios y son voladísimos, hay arquitectos que dicen que es un escultor, que no es un arquitecto, Ujú. y parece como si hubiera arrugado un montón de aluminio, ¿verdad? Y hace esas formas loquísimas. Y yo digo, ok, yo voy a ser caótico, voy a hacer lo que a mí me nazca, voy a hacer lo que a mí me sea natural y encontrarme a través de esto. Y Ajá. ha sido, como te digo, un proceso hasta de autoconocimiento. A veces he sido mi psicólogo, a veces lo he odiado y me he dicho, deje de perder tiempo. ¿Y cómo es que se llama? Y un par de horas después me estoy llamando en el proceso. Entonces, Ajá. es muy, muy chido. La verdad es que es Sí, muy sí. chido y lo recomiendo muchísimo.
Sí, sí, de alguna forma todas tus obras son autorretratos. Ujú, sí, totalmente. Ujú. Sí. De hecho, digamos, para mí, como en mi personalidad, cuando empecé a exponer era como, ahora sí me van a conocer, Ajá, porque yo estoy en todos estos cuadros, definitivamente. claro. ¿Tenés algún otro por ahí? De, sí, joder, este fue uno de los primeros, bueno, primero no tanto, pero fue uno de los, en un momento muy pivoteante, lo empecé en el 2019 creo y lo terminé en el 2022. Lástima que no tengo luz negra porque de hecho brilla. Ok, Es, y es muy lindo. Mi sobrino me lo pasa pulseando, creo que se lo va a terminar regalando. claro. ¿Cómo se llama? Y es también entre óleo y acrílico y uno de los que más disfruté. Aquí este es uno en donde te digo que el acrílico resbala combinando de tal manera que yo lo sentía como si estuviera surfeando sobre la tela. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Eh, Ese es un poquito más viejito, entonces. este es un poquito más viejito. Sí, sí, sí. Ay, Es, no, pero está y uno de chivísimo. los, y uno de los que duré años en terminar, ¿verdad? Porque nunca estaba contento o estaba contento y pero me metía un poco más y uy, me pasé. Entonces, tratar de Ajá. volver y ver cómo y volverlo a encontrar. Este lo empecé en el 2022 y lo terminé el mismo año. Esto fue un proceso de Semana Santa chivísima porque además fue cuando empecé a usar esponjas Ok. y, y empecé a canalizar ciertas emociones en este cuadro y un momento a otro empecé a ver gente y me recordó mucho un fin de año en Puerto Viejo que donde ya son las 12 y empiezan a tirar los fuegos artificiales al aire y se veía como la silueta de la gente y todo el mundo en una fiesta, reencuentros, amor, amistades, abrazos, celebración y entonces yo sentía es como es una pasión todo, o sea, en Ajá. conjunto, todo el mundo está hecho de fuego en ese momento y eso fue lo que traté de representar acá. Entonces, no solo es eso, sino que ves como las llamitas donde van Ajá. subiendo y la comunión siempre con las estrellas, ¿verdad? Ajá. Sí, como con el Este, todo. el todo que es la energía, las energías en una sola que hablaba anteriormente. Claro, claro, claro. Sí, sí, ese me encanta, sí, porque sí se ve como fuego. Sí. Muchísimas gracias. Hay gente que lo ve como árboles, entonces eso me hace gracia, que esa es una parte, que es la contraparte que me gusta muchísimo de exponer. A mí, usualmente hablar de mis obras me es muy extraño. Te digo, esta es la primera vez que me he sentido cómodo hablando Ok. de mis obras, más que yo te lo dije cuando te conocí, que admiraba mucho tu arte, entonces que me hayas dado esta oportunidad me parece chivísima. Me he sentido mucha confianza pero me gusta muchísimo como cuando la gente me dice su interpretación. Ajá. Entonces, aunque sea algo completamente distante de lo mío, eso me encanta. Hace poco vendí un cuadro a una amiga y me lo enseñó donde lo puso en la sala y entonces me empezó a explicar todo lo que era para ella, cómo se adaptaba a su vida como tal y, y yo decía que chía que pueda inspirar eso, aunque sea completamente diferente para lo que a mí significaba. Claro, claro. Sí, es que eso es lo rico de tener el espectador, porque al final de cuentas se hace como una, no sé cuál es la palabra, es lo que yo creo, lo que la otra persona también está aportando y entonces se vuelve toda una comunión, Claro, claro, ¿verdad? totalmente. Y es que a veces yo lo que siento es como que mis cuadros, digamos, al principio, cuando vendí mis primeros cuadros, y entregarlos era como entregar al bebé, ¿verdad? Y entonces yo Sí, los sentía claro. así como que me están arrancando un pedazo, pero a la vez es como, como te digo, a la madre creativa yo se los dedico, yo siempre lo que pienso es, si esto llega a una casa, que llegue no solo a embellecer esa casa como tal, sino la vida de esa persona, o sea, que de verdad tenga algún tipo de motivación, como para mí todo este proceso ha sido muy motivador, yo hice un cambio 180 con la pintura, porque como te digo, antes tenía unas expectativas de la vida muy diferentes, no terminé de encontrar mi lugar y mi lugar estaba acá, o sea, yo siempre he dicho, estos son mis ángeles, estos son los que a mí me cuidan, Por estos son donde supuesto. Son los troncos salvadores de uno siempre.
siempre, Totalmente, siempre. Sí, totalmente. sí, para mí el arte también, o sea, es mi salvavidas en general. La vida sería, no, no sería vida sin el arte, Sí, definitivamente. de fijo, de fijo. Y hay uno que yo usé para poner el anuncio. El dorado, Ajá. ese lo tengo expuesto en la botica solera. Ah, sí, ese es el que está allá, Sí. claro. Ese es muy chida, me ha gustado enseñarlo porque al igual que la ballena, ese fue uno de los primeros que hice esa técnica como de colar la pintura con agua y tirar a ver qué sale. Salió a partir de una idea de uno de mis mejores amigos que con su conjunto musical me habló como el concepto de su música y entonces, y él me dijo, y quisiera que vos hicieras el arte, Ujú. entonces me veo como un negro y un dorado, y entonces yo un día en el 2022 para mi cumpleaños estaba en Manzanillo y era noviembre, estaba un poco lluvioso y la arena se veía negra, pero como salpicada de dorado. Y yo dije, es esto. Inmediatamente le tomé una foto, un par de ensayos y hice ese cuadro. Ese fue en una noche, de hecho. Entonces también fue como dejar que secara, porque entonces era la superficie del cuadro empapada con azules, con dorados y demás. Y bueno, y también me atreví a usar como envases, ya fueran vasos o tarros, ¿verdad? El típico de cantones chino que uno usa para que termine usando para el agua y así, Ajá. y ponerlo en la pintura y chorrear encima para que quedara esa figura central, digamos, como un agujero negro, como un sol negro. Este, y fue una experiencia muy Sí, agradable. esa obra es espectacular, definitivamente. Yo creo que todavía están ahí en la Botica Sí, Solera, sí, ¿no? sí, a lo que entiendo todavía estamos hasta el 27 de octubre, Ahorita, de enero, sí, de enero. sí, sí, Bueno, si alguien quiere ir a verla, de verdad, esa obra es espectacular. Hay obras sí. divinas, pero esa obra De o hecho, sea, es un de centerpiece. hecho por ahí veo a Gabriel González, que la obra de él es increíble. De hecho, inmediatamente yo se lo dije a él, tampoco no lo conozco aún en persona, pero la obra de él me recuerda mucho a Basquiat y como te dije, para mí Basquiat es uno de mis top, entonces cuando encontré eso, yo inmediatamente fue como, uy, necesito hablar con esta persona y Claro, entonces por ahí conversamos y le dije que su obra me parecía magnífica. así. Y bueno, Gabriel, invitadísimo cuando quiera conversar un ratito aquí con nosotros también en cualquier momento, una de estas semanas, pues invitado a que nos enseñe a todos sus Por obras. De eso se favor, trata este espacio, sí, exacto, exacto. sería un live ¿Verdad? buenísimo, es decir. Sí. Ah, sería muy, muy chiva, sería Ujú. muy chiva. Así que muy invitado. Aquí le estamos haciendo poke. ¿Y tenés más ahí obras? Sí, sí, ya quedan un par. Ajá, ajá. Bueno, esta que la expuse hoy, no solo viene en la música también, sino tiene que ver con ¿cómo se llama? Con mi época de donde me gusta escribir. Yo generé este personaje que le puse de nombre El Gato Blas, que Ok. es como una especie de trotamundos trovador, y, y pues salió en este cuadro. Además tiene la particularidad que sí viene un boceto, lo cual no pasa mucho, y lo hice hace una semana, yo creo. Creo que fue el Ajá. sábado, incluso que me senté en mi cama con los podcasts y salió de una vez. ¿Y desde hace cuánto tenés ese personaje? El Gato Las creo que surgió en el 2014, 2015, que empecé a hacer como una especie de cuento corto en prosa, muy Ajá. bastante realmente, y, y era muy vacilón, era como, es que no era un cómic porque era puramente escrito, aunque a veces he pensado en hacer cómics para unir ambas pasiones, Ajá, ajá. y era como era como si tuviera mi propio Netflix, entonces escribía sobre él y sus aventuras y desventuras y yo solito me reía solo. Realmente su inicio tuvo como en el 2007, 2008, cuando escribí un poema que perdí lastimosamente, que trataba sobre un personaje
que se llamaba El Correnoches, que andaba de tejado en tejado y hacía travesuras y cosas así. Entonces nadie sabía el nombre y la idea era que él siempre quería enamorar a la luna. Entonces el Correnoches se evolucionó al Gatolas. La historia del Gatolas era como que yo tengo 1000 nombres porque nadie sabe mi nombre verdadero, ya a mí se me olvidó, pero el más común es el Gatolas. Por el hecho que él Ah, siempre qué dijo que tenía chiva, 9 vidas. qué chiva. Sí, o sería chiva también, me lo imagino hasta como en una animación, Sí, sí, con pintura, sí. con pintura como la tuya. Uh-huh. Sí, está muy, muy De hecho, chiva. vos agarras mis cuadernos de bocetos y tengo muchos dibujos sobre él y a veces pienso como, pucha, la verdad debería dedicarle ya a la historia, Ajá. pero ahí sí, a diferencia de la pintura, y es como muy irónico, tengo un bloqueo de escritor tremendo, entonces sentarme a escribir a veces toma mucho. No, pero tal vez puede escribirlo visualmente nada más con imágenes también. De esa idea la he tenido, de hecho, era lo que iba a hacer con los trípticos, pero los trípticos fueron por otro lado, entonces creo que todavía esa idea no, siento como que no es tanto, no solo llegar yo a ella, sino que llegue a mí de cierta manera. Entonces, Ajá. todavía ahí llegará, pero eventualmente. Sí, es que en el arte como que las estrellas y todo tiene que estar como en los momentos, ¿verdad? Porque Sí, a veces uno no busca el momento, sino que nada más llega y hay que totalmente. dejarse fluir. Yo tuve un profesor que me decía algo que fue en arquitectura y me decía, Sergio, usted tiene un talento, pero el problema suyo es que espera que lleguen las musas. Entonces, ese tipo de inspiración te va a llegar una vez al año. Bretea todos los días y las musas empiezan a aparecer constantemente, aunque no tenga nada de ganas. Lo he hecho mucho en pintura. En la parte de literatura la he ido dejando un poco. De vez en cuando he publicado algo y así, pero ¿cómo es que se llama? Me encantó un comentario que qué buena la insolencia artística de Sí, nosotros eso te iba a dos. decir. Muchas gracias. Estuvo Buenísimo, muy, pura muy vida. chida. Y es que justamente hoy conversaba, creo que con mi hermana, de que los artistas, yo creo que hay un elemento de rebeldía que siempre tenemos que tener. Sobre todo, yo creo que el costarricense y, como te digo, que te le digan a uno de eso, de que el artista se muere de hambre, ¿no? Hay que ser rebelde y ponerse contra Correcto. eso. O sea, yo creo que si sos abogado, si sos arquitecto, médico, hay que pulsearla de alguna manera. Así es. Mm. Así es, así es. Creo que todavía tenés una por ahí para enseñar. Sí, ya creo que sí es el último, que este todavía está un poco en Ajá. proceso, jugando muchísimo con los mismos podcasts, con algunos acrílicos que me compré, con unos espátulas que me compré que podían hacer como efecto. Ajá, ajá. Y aquí seguí un poco el ejemplo de Orlando Sotelo, que una de las veces que fui a enseñarle cuadros míos, me dijo, ¿por qué no agarras un cuadro y lo llevas más allá del 100, al 1000, al 3000 y explotarlo completamente? Entonces, puede ser que hablemos en un par de semanas, en un año, y siempre veamos esto completamente diferente. A Ok. ver hacia dónde llega. Entonces ese está en proceso. Ese está en proceso. Puede ser que le ponga la firma Ajá. mañana, pero no creo. Quiero ver hasta dónde lo llevo. Es que uno como artista, uno siempre está en proceso. Sí, sí, sí. Yo, Sí, digamos, es como decía Picasso, que es otro de mis top como artista, no como persona, ajá. Sí, que, sí. que, las obras nunca están terminadas. De hecho, esta compañera de la universidad que me intimidaba, ¿verdad? Y todo eso, ella una vez me mandó un meme que decía algo así como, ¿cuándo está terminada la obra? Cuando uno ya no quiere seguir pintando, cuando de verdad está terminada o cuando ya quiero salir de esto, algo así. Y yo creo que eso pasa mucho, o sea, y a veces, bueno, todavía sí tengo una, que creo que ya sí sería la última, que esta hora la estaba viendo, ya la tengo firmada y todo, pero ahora la estaba viendo y yo decía, pucha, qué ganas de meterle los podcasts a esto para terminar de definirla y que sea más chévere. Entonces, como que terminó, pero creo que tiene una Ok, continuación, que claro. es un díptico, empezó como una cosa y terminó con otra, y fue uno de esos cuadros donde más bien el cuadro me terminó contando de lo que era, y y fue que se inspiró en uno de mis libros favoritos, que es El Lobo Estepario, el cual recomiendo y creo que es un libro muy adecuado para artistas. Es espectacular, sí. Eso es solo para locos. Sí, sí, sí.
De hecho, yo siempre he dicho que yo soy un loquito, pero un loquito bueno. Sí, sí, yo también. Sí, me encanta. ¿Qué? ¿Ves? Entonces, vamos a ver. Bueno, y tal vez aquí también, ¿verdad? Sí, exacto, mejor. Muchas gracias, Norman. Qué dicha bueno, yo la he pasado súper bien. Espero que de verdad que todos la estén pasando también. Sí, yo la verdad muy agradecido con vos y con todos los que han estado viendo porque la he pasado muy, muy Sí, bien. chivísima. Entonces, que a la vez, ¿verdad? Toda la energía por dentro, nunca es como una persona definida, ¿verdad? Y ¿qué es eso? O sea, como del mismo interior de la persona sale el mismo lobo estepario, ¿no? Ajá. Ay, sí. Bueno, ese es de mis libros favoritos, Sí, sí. sí, sí. Digo el mío, uno de los míos también. Entonces, Fácil, en mi top lo 3. sentís en proceso todavía. Te volvió Sí, a llamar. o sea, para mí ya estaba Ajá. terminadísimo. Y fue ahora que lo vi, digamos, mientras estaba escogiendo las obras que te quería mostrar y a las personas que nos han estado viendo. Y fue ahora que lo vi, yo dije, que chido meter podcast y ver hasta dónde lo puedo llevar. Sí, Entonces, sí. puede ser que después de esta sesión me tire un poquito. Ah, claro, ¿no? Yo creo que sí, y después nos la vuelve a enseñar. Sí, sí, el fijo, de fijo. Exacto, exacto. Está muy chiva. Bueno, pues yo creo que de verdad ha sido un tiempo súper, súper cool estar aquí con vos hablando de tus obras. De verdad que muy enriquecedor ver el proceso y ver, porque cada uno, todos los artistas somos diferentes y todos llevamos el proceso distinto, pero creo que al final todos tenemos por dentro ese deseo de libertad y de no contenerlo, ¿verdad? Y de ser nosotros mismos sin pedir disculpas, sin pedir perdón. Y así que me encantan tus obras, me parecen súper libres, súper inspiradoras y tu historia también. Pero vos dijiste al principio que cuando eras más pequeño te decían que no fuera artista porque se iba a morir de hambre. ¿Qué Sí, le dirías ahora a los chiquitos si te dicen eso, que quieren ser artistas? que hagan oídos sordos, que eso es pura bulla, que aprendan, o sea, hay que entender que muchas veces quien te dice eso son tus personas más queridas y lo que están tratando es de protegerte, pero que igual que sigan sus sueños, que lo hagan, que lo desarrollen, e incluso uno de adulto muchas veces las personas más cercanas te dicen cosas, ¿verdad? Que con esos dibujitos no vas a llegar a nada, sos un soñador, no sé qué, pero yo creo que con la constancia, la pasión, el esfuerzo y el seguirle dando sin mirar atrás, eventualmente uno se va ganando el respeto a las personas. Y eso es creo que una de las cosas más satisfactorias que uno puede encontrar. Entonces, que jueguen, que no pierdan ese niño interno a la hora de agarrar un pincel y pintar o de ponerse las zapatillas y bailar, agarrar un papel y dramatizarlo, agarrar un instrumento y tocarlo. En Costa Rica hay muchísimo talento, Súper, verdaderamente, sí, y muchas personas piensan que todo se resume artísticamente en el FIA o ¿cómo es que se llaman? Exposiciones en el Transitarte y demás, y no, o sea, realmente hay muchísimo, muchísimo, hay mucha gente ahí con un hambre muy grande y con mucho contenido que mostrar que realmente vale la pena en estos casi 9 años. He conocido gente increíble de todo, digamos. Hoy vos y yo estamos hablando que nos conocimos a través de esta exposición y hacemos cosas muy diferentes y hemos podido realmente tener una conversación muy amena, muy linda, claro. teniendo estilos muy diferentes y pudiendo disfrutar del otro. Porque falta que yo la entreviste a usted, pero ¿cómo se llama? Entonces a un niño yo le diría eso, sueñe y plasme el sueño ahí. Y Claro. si alguien le dice algo, no importa, la gente siempre va a hablar, siempre van a haber críticos, pero usted no deje de ser usted. Sí, no, hay que seguir los sueños siempre, siempre, siempre. Mi cuenta de Instagram personal se llama Memorias de un Conejo Blanco, porque yo creo que cuando a uno le aparece ese conejo blanco de Alicia, Sí, hay que seguirlo y a ver a dónde va y qué hay totalmente. ahí después de ese, ahí donde se tira en el hoyo, ¿verdad? Y en el árbol y todo, hay que seguirlo, no hay que Sí, sí, tener miedo, para nada. completamente. Cuando te conté que comencé a pintar, que estaba en un trabajo que odiaba, no me iba mal en ese trabajo, más bien todo lo contrario, me iba excelente, era, digamos, siempre mis jefes me pusieron de ejemplo y cosas así, pero no me gustaba, no me sentía en lo que estaba, me ayudó muchísimo
para entender sobre clientela y demás, Claro. pero y tuve muchas experiencias muy agradables, gente hermosa que conocí ahí. Por ahí vi a una que fue la mejor jefe que he tenido en mi vida conectada, que por cierto es una cantante increíble, pinta muy chiva, ¿cómo es que se llama? Pero no se trataba de eso, sino como de dónde estaba Sergio en ese momento, quién era Sergio, cuál era su propósito, ¿verdad? Y aquí fue como, ok, esto es un salto de fe impresionante, Total. no tengo escuela en Bellas Artes o ningún curso de pintura, y aquí voy a confiar completamente en mí, y fue un clavado, y 9 años después te puedo decir, nunca he sido tan feliz como estos 9 años. He tenido momentos desastrosos, Ah, pero qué caóticos, chiva. pero la pintura en sí me ha vuelto a levantar de una manera siempre. Es que eso es lo que da el arte, eso es lo que da la expresión creativa, da vida, Totalmente. definitivamente, definitivamente. Ujú. Sí. No, de verdad que ha sido chivísima tenerte acá, ha sido chivísima hacer este live, qué dicha que se apuntó. Pero antes de irnos, yo quería preguntarte, ¿qué podemos esperar para este año? ¿O qué esperas del 2024? ¿Tenés alguna ambición específica, una meta específica en el arte o el arte toma control y te va llevando? Contame qué podemos esperar. Mm. ¿O cuál sería tu wish list del 24? Yo creo que mi fe, yo soy una persona muy presente. Antes me preocupaba mucho por el futuro y me acomplejaba mucho por el pasado, pero de hecho gracias a esto me he vuelto muy presente y creo como te digo, en este salto de fe que hice, confío que el arte me vaya abriendo las puertas adecuadas. Te puedo decir, está el proyecto de querer hacer camisetas a raíz de esto, ya saqué uno, voy por la segunda, Buenísimo. tengo que hacer una tercera para vos. Y yo siempre lo he dicho, no quiero limitarme solo a la pintura, todavía estoy aquí, pero por ejemplo, eventualmente me gustaría la escultura, me gustaría llegar a escribir un guión de teatro o cine, aprender un poco más de eso, pero de momento en la pintura Ajá. Uy, qué bueno eso. ¿Cómo pinta el 2024? Exactamente, voy exactamente. Pintando. intentando. Pintando y creando, claro, claro, imparable, imparable. Me parece espectacular, de verdad que muchas gracias por estar acá. No sé si quieres de, dar un mensaje final a la gente que nos ha estado viendo, de verdad que, bueno, yo muy agradecida de que se hayan conectado y, bueno, y sobre todo con vos, que me haya dado pelota en esta idea, porque me parece que en serio lo que vos dijiste es cierto, que hay mucho talento y no nos conocemos y si las redes sociales son muy destructivas, podemos usarlas para cosas constructivas. Totalmente. Yo creo que, bueno, primero agradecerte una vez más a vos, a la gente que ha estado viendo, compartiendo, apoyando. La verdad es que gracias a vos y las personas que estuvieron publicando estos días, creo que ha hecho que todo esto haya sido realmente una experiencia lindísima, ¿verdad? Creo que esto de hacer este programa es una excelente iniciativa que estás haciendo. Gracias por escogerme para arrancar. Y, y como un mensaje más tal vez general que vas a decir, siguiendo esa línea de las redes sociales, en tiempos como los que estamos viviendo, ¿verdad? Que uno ve las noticias y, pucha, la cosa está dura, fea, parece una pesadilla a veces. Realmente, si han dedicado, aunque sea un minuto, de vernos a conversar hoy, realmente apoyemos el arte. Costa Rica, yo creo que de verdad tiene mucho talento. A veces nos enfocamos en cosas que, que todo bien, pero creo que sí empezamos a enfocarnos más en ver los talentos que hay y si nos atrevemos más a desarrollar nuestros propios talentos, porque estoy seguro que cada persona lo tiene, podemos recobrar mucho esa pura vida que se siente un poquillo flojo en estos momentos y que realmente este pequeño pedazo de tierra tiene mucha fuerza. Así es, así es. Pero bueno, en serio, a ver qué dice. ¿Dónde ve uno más trabajos de Sergio? En la red social, ¿verdad? ¿Vos tenés tu Instagram? Sí, sí, bueno, muchísimas gracias. Puedes verlo en mi propia página, sergioarmando.art, y ahí yo siempre estoy pues publicando mis obras y también
cuando expongo, siempre subo donde estoy exponiendo y así, y creo que es, bueno, eso es algo que para más este 2024, como ser mucho más activo con lo que estoy haciendo, no tanto la obra en sí, sino en dónde estoy metido y así. Qué bueno, qué bueno. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o si no ya les hemos tomado, yo creo que vamos a hablar como media hora y ya llevamos hora y media. Sí. La próxima vez me traigo el vinito y todo el mundo tomamos vinito mientras hablamos, porque Apoyo está moción, por chivísima. favor. ¿Verdad? ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, si no, de verdad que yo les doy las gracias, gracias en serio por conectarse, gracias a vos. Y vamos a estar pendientes de tu trabajo, de tu obra, de si expones, nos avise, nos invite, de las camisetas, de todo. Vamos a estar súper pendientes, ¿verdad? Y de verdad que a todos gracias, gracias por el apoyo. Y pues no sé, buenas noches y buenas noches a vos, Sergio, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a vos, igual, buenas noches a todos los que nos están viendo y muchísimas, muchísimas gracias y buenas noches a vos y espero que estemos conversando más seguido. Sí, 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 de fijo. Bueno, chicos y chicas, buenas noches. Chao, gracias, Steph. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas Sí, súper gracias. artista. Sí, sí, sí. Excelente. En serio que les agradecemos. Y a mí me cuesta mucho hacer los cierres, pero voy a tener que cerrar, si no aquí nos van a dar las 11 de la noche. Sí, 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 sí. Bueno, buenas noches, de verdad, a todos. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Chao. Chao.